Bueno, por favor, pongan atención a la lista. Guayco Erika, Presente. Martínez Gray, Presente. Sandoval Alexander. Presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Vega Karen. Buenas tardes, profe, presente. Buenas tardes. Samando Kerly. Presente. Segura Génesis. Presente. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, estamos en nuestra penúltima clase. El próximo martes será nuestra última clase. Bueno, yo estoy esperando que solamente me autoricen en el SGA para poder pasar las notas. Las notas bueno, ustedes ya las pueden ver, sobre todo en la plataforma PAU. ¿Cómo están? Bueno, yo lo que puedo decir en general con relación al tema de la actividad práctica, sobre todo es que les he recomendado que, bueno, ustedes entiendo que han seguido avanzando con relación a lo que tenían para poder presentar un trabajo final completo. Eso es lo que les he pedido casi a la mayoría en las sugerencias, ¿no? Que sobre todo en esta parte, es mi sugerencia ahora, que sobre todo en esta parte culminen el proyecto, ¿no es cierto? Para para que se lo pueda presentar. Nosotros la próxima semana, bueno, a ver, la próxima semana es 27, martes 27 de septiembre. Y pues yo ahí quería sobre todo, bueno, ponerme de acuerdo con ustedes igual que siempre para ver si la clase, la última clase tenemos de 27, la evaluación, ¿la hacemos de otro día o la hacemos del mismo día? Es una pregunta que les hago. Profe, yo opino que como lo hemos venido haciendo, si es posible, ese día retroalimentamos y la evaluación la rendimos otro día. ¿Así mismo el viernes o otro Sí, día? Ya, yo pensaría que el viernes igual. entonces yo voy a ponerles la evaluación para el viernes 30 de septiembre. Entonces, hacemos igual con el mismo mecanismo y la actividad práctica, sobre todo, yo les voy a recibir hasta el día 2, domingo 2 de octubre. Yo inmediatamente les paso las calificaciones, todo una vez terminado el tema. Mi recomendación bueno, en estos últimos días, sobre todo es que culminen la actividad práctica. Hoy no hemos tenido actividades, o sea, es decir, tareas en las últimas 2 semanas, pero hoy día sí vamos a tener una tarea, ¿no es cierto? Y sería esta la última tarea del semestre de la materia de microeconomía y eso, ¿no? Entonces, eso que quería darles como indicaciones generales. No sé si alguien quiere decir algo al respecto. Bueno, yo espero solamente que ya me autoricen para para que ustedes puedan visualizar ya en el CGA sus notas, sobre todo del segundo, de la segunda parte, de la segunda unidad que ya vimos. Bueno, entonces, ahora me voy a la clase que les tengo preparado para hoy, que se basa en temas de monopolios, pero vamos sobre todo a profundizar un poco con relación a cómo es el tema de la utilidad marginal, eh, perdón, el ingreso marginal, los costos marginales, sobre todo en un contexto de competencia perfecta y obviamente de competencia imperfecta. Lo que nos va a quedar claro, sobre todo en esta clase, va a tener que ver con el tema, ¿no es cierto?, de qué onda con el monopolio y bueno, y cómo se mira sobre todas estas prácticas en general.
Entonces les estoy abriendo la diapositiva. Bueno, en alguna parte de la presentación vamos a mirar sobre todo cómo se hacen unos cálculos para que estén atentos, atentas sobre cualquier pregunta que se pueda hacer al respecto. Bueno, entonces el tema es precio y producción en el monopolio puro. Ya nosotros creo que hemos visto, algo en otras clases anteriores, pero ahora vamos a mirar sobre todo ya cómo se entrelazan, se imbrican estos conceptos. Bueno, primero vamos sobre todo con una definición de competencia imperfecta, ¿no? Dice, si una empresa puede afectar el precio de mercado de su producción, se le considera un competidor imperfecto. ¿No es cierto? Cuando una empresa puede afectar el precio de mercado, sobre todo cuando es el único que vende el producto, se puede decir, ¿no es cierto? Entonces, si de alguna manera esta persona, o esta empresa varía el precio, ¿no es cierto? Sube los precios, entonces afecta, ¿no es cierto?, al mercado, porque suben los precios en todas ese producto, porque es el único que lo vende en el mercado, ¿no? Por eso se dice que es un competidor imperfecto, porque, ¿cómo se llama? No tiene otros competidores, en otras palabras. Entonces dice que la competencia imperfecta prevalece en una industria siempre que los vendedores individuales tengan alguna medida de control sobre el precio de producción, ¿no? Entonces aquí, ¿qué quiere decir una medida de control sobre el precio de producción? Quiere decir que este precio, ¿no es cierto?, domina sobre todo el precio y de alguna manera, bueno, esto sobre todo prevalece, ¿no es cierto?, en esta competencia imperfecta. Dice, los principales tipos de competencia imperfecta son, ¿no es cierto? Tenemos el monopolio, tenemos el oligopolio y la competencia monopólica, ¿no? Entonces, tenemos sobre todo estos tres tipos de competencia imperfecta. Y para saber sobre todo qué significa, más que todo, los dos primeros, creo que también vamos a ver algo sobre la competencia monopólica, entonces vamos a entrar con estos significados y vamos a ir aclarándonos un poco más sobre a qué nos estamos refiriendo con competencia imperfecta. Bueno, aquí tenemos dos gráficos. Ok. Entonces, en el primer gráfico, sobre todo tenemos la demanda de una empresa en competencia perfecta. Y a mi lado derecho tenemos a la demanda de la empresa en competencia imperfecta. Entonces, aquí sobre todo se refiere a con relación, ¿no es cierto? Aquí vemos que en competencia imperfecta, ¿no es cierto? Lo que vemos sobre todo es una curva negativa, ¿no? Entonces, vamos a ver qué significa esto. Dice que que la empresa perfectamente competitiva puede vender todo lo que desee a lo largo de la curva horizontal, ¿no? Una empresa competitiva, entonces, puede vender todo lo que desee, ¿no es cierto? Mientras que el competidor imperfecto encontrará en su curva de la demanda que tiene una pendiente negativa. Entonces, a medida que el precio mayor reduce las ventas, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que vemos es que en este gráfico, ¿no es cierto? Aquí tenemos en nuestro eje de las X, tenemos la cantidad de la producción y en el otro tenemos el precio, ¿no? Entonces, en este tipo de gráficos, sobre todo lo que vemos es qué pasa, ¿no es cierto?, con el tema de los precios, ¿no? Entonces, si aumentan los precios, ¿no es cierto?, ¿qué pasa con la cantidad producida? Sobre todo, se reduce, ¿no? Eso es un poco, que vamos a ver qué más nos dice. Entonces, primero vemos que tiene una pendiente negativa y que a mayor precio, ¿no es cierto?, se reduce las ventas, es decir, se reduce la demanda. A menos que se trate de un monopolista protegido, dice, una reducción de los precios de sus rivales desplazará notablemente su propia curva de la demanda hacia la izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace sobre todo un monopolista, ¿no?
Aquí lo que vemos, sobre todo si aquí supongamos que este es el precio de equilibrio, entonces lo que hace, ¿no es cierto?, de alguna manera es, si reduce los precios, sabe, ¿no es cierto?, que también aumenta, ¿no es cierto?, la cantidad, sobre todo demandada, aumenta la producción, pero lo que dice es que lo que pasa es que con un competidor, sobre todo un monopolista, es que la reducción de los precios que hace esta empresa, sobre todo desplaza su propia curva, ¿no es cierto?, de la demanda hacia la izquierda, ¿no? Es decir, al desplazarse la curva de la demanda, ¿no es cierto?, a este nivel de precios, entonces vemos que aquí tiene, de alguna manera se incrementa de alguna manera la producción. Pero ¿qué pasa, no es cierto? ¿Qué pasa cuando se desplaza la curva de la demanda? Vemos que el corte, ¿no es cierto?, que ha tenido sobre todo en el tema de la producción, también, o sea, es como que se reduce, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fenómeno de esto? Dice, de alguna manera, cuando un monopolista, ¿no es cierto?, en el mercado reduce los precios. ¿Para qué reduce el monopolista los precios? Para poder vender sobre todo la mayor cantidad de productos, ¿no? Eso es lo que hace, supongamos, vamos a suponer en el precio de la leche, ¿ya? Entonces hay una empresa de leche, les vamos a poner nombres solo para temas académicos. Entonces, le vamos a poner True y a la leche Tony, solo como ejemplo. Entonces, supongamos que la leche Tony, de alguna manera, es un competidor imperfecto, ¿no? Sobre todo es un competidor monopólico que de alguna manera, frente a sus otros competidores, quiere mantenerse en el mercado y lo que hace, ¿no es cierto? Si la leche True de pronto es una leche que tiene un costo accesible, supongamos que la leche True cuesta $1, ¿no es cierto? Y que la leche Tony cuesta 1.15 en el mercado, ¿no? Entonces, este competidor, ¿no es cierto? Como es imperfecto y además puede incidir sobre todo en los precios, entonces lo que hace es, se reduce los precios, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que se reduce como la leche True vende a $1, entonces él dice, yo le voy a vender a 90 centavos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con toda su producción, ¿no es cierto? Entonces, muchas personas en el mercado, sobre todo, van a tratar de adquirir esta leche que ha bajado sobre todo sus precios, pero lo que dice es que sobre todo, con un monopolista, ¿no es cierto?, que se ha protegido, supongamos que este es el monopolista, sobre todo protegido, dice que una reducción de los precios de sus rivales, lo que pasaría, sobre todo con las ventas, es que desplaza sobre todo la curva de las ventas hacia la izquierda, ¿no? Es decir, se reduce y al desplazarse la curva hacia la izquierda, ¿qué pasa con los precios? De alguna manera los precios están reducidos, pero la cantidad, ¿no es cierto?, producida, ¿no es cierto? No es que, perdón, la cantidad demandada no es que aumenta, ¿no es cierto? Sino que se mantendría sobre todo en un nivel. Entonces, eso es lo que pasa sobre todo en un mercado donde, bueno, se aprecia sobre todo. ¿Y quién puede proteger a un monopolista? Eh, ¿Quién es la única, sobre todo, entidad que puede proteger a un monopolista? Obviamente puede ser el Estado, ¿no? Que de alguna manera a través de sus políticas permite, ¿no es cierto?, que el monopolista reduzca sus precios, no le pone controles y esta reducción, ¿no es cierto?, de la curva de la demanda hace que las empresas, sobre todo que son de competencia perfecta, ¿no es cierto?, que de alguna manera manejan sus relaciones de costos y producción, quiebren, ¿no? ¿Por qué? Porque no pueden bajarse más sobre sus costos, o sea, que no pueden bajar sobre todo los precios, ¿no? Del producto por debajo de sus utilidades o de sus ingresos marginales, ¿no? Entonces, esto hace que de alguna manera, ¿no es cierto?, por ser monopolista, vaya sacando a sus competidores del mercado a través de este tipo, sobre todo de prácticas con los precios. Bueno, vamos a ver, habíamos visto hace un rato
que los competidores imperfectos, ¿no es cierto?, tienen una clasificación. Bueno, vamos a ver, dice, en una economía industrial moderna como la de Estados Unidos, es una jungla poblada por muchas especies de competencia imperfecta. La dinámica de la industria de las computadoras personales, impulsada por las rápidas mejoras de la tecnología, es diferente de los patrones de la competencia en industria no tan viva de los funerales. Dice, no obstante, es posible conocer muy bien una industria si se presta especial atención a la estructura de mercado, sobre todo al número de vendedores y a sus dimensiones y a la cantidad de mercado que controlan los vendedores de mayor tamaño. Los economistas clasifican los mercados imperfectamente competitivos a 3 diferentes estructuras de mercado, ¿no? Entonces, aquí sobre todo vamos a ver cómo se clasifica, ¿no es cierto?, esta competencia imperfecta. Bueno, el autor ha dicho sobre todo que en Estados Unidos, sobre todo es recurrente, ¿no? Se da mucho esto de la competencia imperfecta, ¿no es cierto?, sobre todo de industrias que tratan de controlar los precios de los mercados, ¿no? A eso sobre todo se refiere, pero vamos a ir entendiendo un poco más este significado, ¿no? De cuáles son estos competidores imperfectos, ¿no? Entonces tenemos aquí al monopolio, ¿no es cierto?, que es un competidor imperfecto, dice, es un extremo del espectro competitivo, bueno, en un extremo del espectro competitivo está el competidor perfecto, que es una empresa entre una amplia multitud de firmas. En el otro está el monopolio, ¿no? Entonces, estos son como dos extremos, ¿no? Dos extremos totalmente opuestos. Entonces, aquí tenemos al competidor perfecto y aquí tenemos al competidor imperfecto. Entonces, el competidor perfecto, ¿por qué es competidor perfecto? Porque de alguna manera aquí el competidor perfecto sobre todo está en un mercado ofreciendo un producto dentro de varios competidores, ¿no es cierto?, que ofrecen el mismo producto. Entonces por eso es perfecto, ¿no? Porque de alguna manera, ¿cómo se diría? Sobre todo sus negocios funcionan de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda, porque se mantienen sobre todo en esa parte de la competitividad, que son muy competitivos, ¿no? Mientras que, dice, en el otro lado tenemos al competidor imperfecto, que es el monopolio, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenemos un monopolio, entonces estamos hablando de un solo vendedor, ¿no? Una sola persona que sobre todo se encarga, o más bien dicho, que tiene una industria, ¿no es cierto? Que tiene todo el control del producto y obviamente de los precios. Entonces, bueno, aquí hay un significado, ¿no? Que proviene, que monopolio proviene del griego mono, que significa uno, y polista significa vendedor, entonces significa un vendedor. ¿Qué más podemos decir? Dice, es la única empresa que produce en su industria y no existe industria que produzca un sustituto cercano, ¿no? Entonces, además dice, por ahora asuma que el monopolista debe vender todo al mismo precio, es decir, no hay discriminación de precios, ¿no? Entonces, claro, en un producto el monopolista sobre todo tiene la libertad de vender al precio que quiera, sobre todo la cantidad de productos además que quiere esta industria. Entonces, bueno, por eso es del otro extremo del competidor perfecto, perdón, del competidor perfecto. Bueno. Entonces, bueno, vemos que también los monopolistas, los industriales, los empresarios monopolistas deben cuidarse de competidores potenciales. Aquí tenemos un ejemplo, la empresa farmacéutica. Bueno, solo para que vean que este es un tema, más bien es un proceso sobre todo de concentración de capitales, ¿no? El monopolio de alguna manera tiene que ver con industrias, ¿no es cierto?, que van creciendo y van dominando en el mercado, ¿no es cierto? Y en su camino van anulando a toda una serie de competidores. Entonces, porque no solamente pasa en estos países, sino también aquí, ya vamos a ver, dice, en el ejemplo de esta empresa farmacéutica, dice, se encontrará que un rival producirá un medicamento similar. Las empresas telefónicas que establecieron monopolios hace una década ahora deben arreglárselas con la telefonía celular. Bill Gates se preocupa porque una empresa pequeña espera escondida para quitarle a Microsoft su posición monopólica. Dice, en el largo plazo ningún monopolio está totalmente segura contra el ataque de los competidores, ¿no? Entonces, vemos primero que sobre todo los monopolistas de alguna manera se cuidan
de sus competidores potenciales, ¿no? Entonces, nosotros aquí vemos, ¿no? Hemos visto un proceso, por ejemplo, en el tema de las farmacéuticas, ¿no? Que antes había farmacéuticas, como negocios puestos por familias, ¿no es cierto?, en cada barrio. Ahora ya existen marcas de farmacéuticas, ¿no? Como la misma Fibeca. Perdón. Un segundo, por favor. Bueno, entonces yo les estaba comentando, ¿no? De estas marcas que, ustedes ya las van conociendo, ¿no es cierto? Que ya saben. Bueno, entonces siempre los competidores, ¿no es cierto? Las principales empresas sobre todo se van a cuidar de que, sobre todo de sus rivales, ¿no? De que, como dice en este ejemplo, ¿no es cierto? Como el tema de Bill Gates, que siempre se preocupa, siempre va a estar preocupado sobre todo de que una empresa pequeña aparezca y le quite sobre todo el negocio de Microsoft, ¿no? Es decir, se lleve todos los créditos de este gran negocio que es de las computadoras, de la informática, ¿no? Entonces, en otras palabras, los monopolistas, sobre todo, es como se preocupan de sus competidores, entonces siempre van a tratar de anular la competencia, ¿no es cierto? De prevalecer en el mercado, ¿no? Pero lo que nos dice es que en algún momento, ¿no es cierto? En el largo plazo, pues en algún momento sobre todo va a recibir alguna, ¿cómo se diría? Va a recibir sobre todo alguna sorpresa de los competidores, ¿no? Va a aparecer alguien que va a romper todos los esquemas de estas industrias y va a prevalecer, ¿no? De eso se trata sobre todo el tema de los mercados. Entonces ahora, como vemos, prevalecen varias marcas y siempre un competidor monopolista, como por ejemplo en el negocio de las farmacéuticas, siempre va a tratar de prevalecer, ¿no? De ganarse o de expandir más, sobre todo su mercado, ¿no? Lo mismo pasa con el tema de los, ¿cómo se diría? De los alimentos procesados, ¿no? Del mercado de alimentos a través, ¿cómo se llama? De supermercados, ¿no? Entonces aquí también vemos unas formas de competencia monopólicas que tienen algunas empresas, sobre todo aquí en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, cómo compiten el grupo El Rosado, ¿no es cierto?, con este otro grupo que está alrededor, sobre todo de esta familia Wright, ¿no? Que son en otras palabras, estoy hablando cuando estoy hablando de este tipo de alimentos procesados de venta en supermercados, de las competencias entre, ¿cómo se llama? Mi Comisariato y Supermaxi, ¿no? Que de alguna manera, si ustedes van a estos mercados, pueden comparar que los unos tienen unas marcas, ¿no es cierto?, de ¿cómo se llama?, de productos, y el otro mercado tiene marcas alternativas de esos productos y obviamente con unos precios mucho más bajos, ¿no? Entonces ahí se da sobre todo estas formas de competencia en el mercado, ¿no? Lo mismo pasa en los celulares, lo mismo pasa, bueno, en distintos, ¿cómo se diría? Negocios, mercados, marcas, sobre todo, que vemos cómo van progresando y luego cómo estas van cambiando de formas. Bueno, ahora vamos, ya vimos a breves rasgos del monopolio, ahora vamos a ver el oligopolio. Dice, el término oligopolio significa pocos vendedores. En este contexto, pocos, ¿no? Cuando hablamos, ¿no es cierto?, de oligopolio era un solo vendedor, pero cuando hablamos de oligopolio estamos hablando de pocos vendedores, ¿no? Entonces, más claro, este ejemplo, ¿no es cierto?, que estaba comentando sobre estas
farmacias, ¿no es cierto? Podemos ver en este ejemplo que ya hay como determinadas marcas que se van posicionando en el mercado, ¿no es cierto? Y vemos cómo estas marcas, a través de las marcas, sobre todo se van expandiendo a nivel de los mercados, ¿no? Pero cuando hablamos de oligopolio, sobre todo significa, ¿no es cierto?, que un grupo de vendedores, ¿no es cierto?, domina el mercado, es decir, no son muchos, sino son pocos vendedores, pueden ser 2, 3, 4, 5, 10 vendedores o 10 industriales, ¿no es cierto?, que elaboran el mismo producto, pero entre todos se ponen de acuerdo, ¿no es cierto?, para incidir en los precios, es decir, es una forma, ¿no es cierto?, de acaparamiento para poder dominar sobre todo el tema de los precios, ¿no? Porque ahí está como el secreto para obtener sobre todo unos buenos ingresos, unas buenas utilidades en poder salirse con la suya con el tema de los precios. Entonces dice que la característica importante del oligopolio es que cada empresa individual puede influir en el precio de mercado. Dice, en la industria de las líneas de aviación, por ejemplo, dice la decisión de una sola de ellas de reducir las tarifas puede desencadenar una guerra de precios que reduzca las tarifas que establecieron todos sus competidores, ¿no? Entonces, aquí ya es más, vamos teniendo sobre todo ejemplos, ¿no es cierto?, de cómo funciona el tema de la competitividad. ¿A través de qué? A través de los precios, ¿no es cierto? Entre más estos grupos oligopólicos, ¿no es cierto?, vayan reduciendo los precios, entonces esto genera guerras de competencia, ¿no es cierto?, que reduce una aerolínea, luego reduce otro un poco más, y así se pueden establecer, ¿no?, este tipo de situaciones, sobre todo cuando tenemos pocos vendedores en el mercado y dominan. Además, cualquier variación que ellos hagan en los precios, pues puede incidir de una manera con bastante impacto sobre las otras empresas o industrias. Dice, ¿qué más podemos decir con relación al tema del oligopolio? Dice, las industrias oligopólicas son relativamente comunes en la economía estadounidense, en especial en los sectores de la manufactura, transporte y comunicaciones. Por ejemplo, dice, existen unos cuantos fabricantes de automóviles, incluso cuando la industria automotriz vende muchos modelos distintos, los mismos se aplica al mercado de aparatos electrodomésticos. Las tiendas están llenas de muchos modelos diferentes de refrigeradores y lavavajillas, todas elaboradas por un puñado de fabricantes. Usted puede sorprenderse al darse cuenta que la industria de cereales para el desayuno es un oligopolio que dominan unas cuantas compañías, a pesar de que parece existir una variedad infinita de cereales, ¿no? Entonces, con esto, ¿no es cierto? Y además con estos ejemplos podemos mirar cómo de alguna manera se caracterizan estas industrias oligopólicas que dominan los mercados y que cualquier decisión que tomen, sobre todo, impactan en los precios, ¿no es cierto?, de estos sectores. Entonces, habíamos visto el monopolio, ¿no es cierto?, el oligopolio, y ahora vamos a ver este tercer componente de la competencia imperfecta, entonces se llama la competencia monopólica. Entonces, dice que esta última categoría es la competencia monopólica de vendedores, produce productos diferenciados, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no es cierto?, un gran número de vendedores, produce productos diferenciados. Esta estructura de mercados es perfecta porque existen muchos vendedores, ninguno de los cuales tiene una participación en el mercado. Se distingue de la competencia perfecta en que los productos se venden en distintas compañías, no son idénticos. Los productos diferenciados son aquellos cuyas características importantes varían. Por ejemplo, el caso clásico de la competencia monopólica es el mercado de la venta de gasolina al menudeo. Entonces, dice, usted puede acudir a la estación local de Shell, incluso si le cobra un poco más, porque es la que se encuentra en el camino al trabajo. Por si el precio de Shell se eleva más que unos cuantos centavos sobre la competencia, usted puede cambiarse a la estación Merit, que se encuentra a poca distancia. Entonces, aquí vemos, ¿no es cierto?, que cuando hablamos sobre todo de competencia monopólica, vemos sobre todo que se refiere cuando tenemos un gran número de competidores, sobre todo competidores similares a la competencia perfecta, ¿no es cierto?, que tienen un sinnúmero de competidores. Por aquí la única diferencia entre la competencia perfecta y la competencia monopólica sobre todo se refiere a la variedad
de productos, ¿no es cierto?, que producen estas compañías, es decir, los productos no son idénticos, ¿no? Pero estas compañías sobre todo dominan el mercado, ¿no? Aquí tenemos, como por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con el tema del combustible? Entonces aquí tenemos una compañía que tiene un gran renombre, ¿no es cierto?, a nivel global, que es Shell, y tenemos otra compañía, ¿no es cierto?, que, ¿cómo se llama?, que también tiene una predominancia, sobre todo en el mercado estadounidense. Entonces, aquí vemos qué pasa, ¿no es cierto? En este caso, aumentan los precios de un combustible, ¿no es cierto?, en una marca, pues se pueden ir a otra a comprar, ¿no es cierto?, porque puede ser que el precio todavía se conserve bajo, ¿no? No es como aquí que, por ejemplo, no les puedo dar el ejemplo de aquí con lo de los combustibles, porque aquí lo que ha pasado es que se ha fijado un precio único, por ejemplo, sobre la gasolina extra, ¿no? Y el diésel. Entonces, cualquier empresa, ¿cierto?, así sea Shell, así sea, perdón, Primax, ¿no es cierto?, así sea Petroecuador, sea Ecopaís, bueno, cualquiera de estas gasolineras, lo que hacen es, sobre todo, vender al mismo precio de la gasolina extra. ¿Dónde se encuentran sobre todo las variaciones de precios? Cuando vemos en la gasolina súper, ¿no? Porque una marca vende un precio, ¿no es cierto? Otra marca vende a unos centavos menos, pero es allí sobre todo donde se mira que entre estas compañías se diferencian un poco los precios, ¿no? Dentro de este ejemplo. Bueno, entonces habíamos visto sobre todo cómo estaba, era, sobre todo cómo se clasificaban, ¿no? Este tipo de mercados. Ahora vamos a ver cómo aquí se puede estructurar a través, ¿no es cierto?, de esta matriz. Sobre todo tenemos las estructuras alternas de mercado. Entonces, dice que la mayoría de las industrias son competitivas de manera... aquí se incluyen las principales características de las diferentes estructuras de mercado. Bueno, entonces, aquí, de alguna manera, este cuadro resume sobre todo las características de este estructuras de mercado, como son de competencia monopólica, oligopólica, monopólica. Y además aquí podemos diferenciar también, ¿no es cierto?, las de competencia perfecta. Entonces, ¿cómo se lee, cómo se puede leer esta matriz? Dice, entonces vemos que en una industria, ¿no es cierto?, de competencia perfecta, vemos que el número de productores, bueno, aquí tenemos sobre todo que hay muchos productores y además tenemos productos idénticos, ¿no? Es decir, tenemos muchos productores que producen el mismo. Además tenemos en la competencia perfecta, dice que los mercados, que este tipo sobre todo de competencia perfecta prevalece o es parte de las economías, ¿no es cierto? Ese sobre todo los mercados financieros y los productos agrícolas. Grado de control de este tipo, de esta estructura de compañías, ¿no es cierto?, de competencia perfecta sobre los precios, no tiene ningún control sobre los precios. En cuanto a los métodos de comercialización, son de intercambio o subasta de mercado. Ahora vamos a ver las de competencia imperfecta. Entonces, con las de la competencia monopólica, sobre todo, para que vayan viendo dónde se diferencian, ¿no es cierto? Por ejemplo, el de la competencia imperfecta con el de la competencia, perdón, el de la competencia perfecta con el de la competencia monopólica. Entonces, como ven, aquí tenemos también muchos productores, pero la diferencia es que aquí, ¿no es cierto?, producen productos idénticos en competencia perfecta, mientras que en la monopólica tenemos una variedad, sobre todo de productos, o tenemos varias diferentes formas de estos productos, ¿no? En cuanto a dónde se da este tipo de competencias monopólicas, sobre todo en el comercio de menudeo, como por ejemplo la pizza, la cerveza, en el de computadoras personales, en el del acero, hasta computadoras personales, ¿no? Entonces, eso con relación al control de la empresa sobre los precios. Entonces, dice que el de la competencia monopólica tiene algún control sobre los precios,
y sus métodos de comercialización sobre todo son fundamentados en publicidad y rivalidad en cuanto a la calidad de los precios que ponen en el mercado, ¿no? Entonces aquí vimos competencia monopólica. Ahora vamos a ver el oligopolio. Entonces aquí tenemos pocos productores, casi hay alguna diferencia, pueden ser productos idénticos o con alguna diferencia. Pocos productores, los productos están diferenciados, ¿no? Entonces aquí tenemos como para este tipo de empresas oligopólicas está el tema de los, ¿no es cierto?, productos químicos, automóviles, programas para procesamiento de textos. Bueno, tanto este tipo de estructuras de industrias como de competencia monopólica tienen de incidencia sobre los precios en el mercado, ¿no? Al igual que el de competencia perfecta, en el oligopolio funciona sobre todo cuáles son sus métodos de comercialización, es la publicidad y el tema, y la rivalidad, ¿no es cierto?, que tienen entre las empresas por el tema de imposición de los precios. Finalmente, el monopolio, ¿cierto? Aquí vemos, ¿no es cierto? A diferencia, aquí tenemos un solo productor, a diferencia del oligopolio y la competencia monopólica que tienen pocos productores. El producto no tiene sustitutivos cercanos, ¿no? Esto es la principal, sobre todo, característica del monopolio, ¿no es cierto? Que es el único producto en el mercado. Entonces, aquí cuando vamos dice, por ejemplo, dice electricidad, agua, ¿qué más tenemos? Microsoft, Windows, fármacos, con patente, ¿no es cierto? Donde hay patentes, bueno, ahí vemos que esto es muy importante, sobre todo cuando se este tipo de relaciones monopólicas. ¿Qué más? Y aquí vemos que el monopolio, sobre todo, tiene una fuerte incidencia más con relación a los precios, ¿no es cierto?, del producto, porque es el único producto que tiene en el mercado y su comercialización se fundamenta en la publicidad. Bueno, aquí de alguna manera vimos, sobre todo dentro de estas estructuras de mercado, vimos cómo se caracterizan y se diferencian, ¿no es cierto?, de estas estructuras, sobre todo de la competencia perfecta. Y bueno, hemos visto cómo de alguna manera también tienen sus métodos de comercialización y también cómo se diferencian, sobre todo sobre el grado de control que tienen sobre sus precios de su producto sobre los demás. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Mientras tanto, vamos a mirarlo ahora en el gráfico, ¿no? Sobre todo cómo se grafican estas estructuras de mercado, ¿no? ¿Cómo serían los gráficos? Bueno, que cada estructura de mercado sobre todo depende del costo relativo y de los factores de la demanda, ¿no? Entonces, vamos a ver, refiere, dice, las condiciones del costo y de la demanda influyen en las estructuras de mercado de competencia perfecta. Entonces vamos a ver en de la competencia perfecta, dice la demanda total de la industria, aquí tenemos, ¿no? Esta es la curva de la demanda, ¿no? Entonces esta es la curva de la demanda total de la industria. Es tan vasta en relación con la escala eficiente de un solo vendedor, que el mercado permite la coexistencia viable de numerosos competidores perfectos, ¿no? Entonces, sobre todo, aquí vemos que la demanda, ¿no es cierto?, es tan grande, es tan grande con relación a un solo vendedor. Entonces aquí vemos que la demanda de este producto es muy grande, ¿no es cierto?, que no podría ser abastecida con un solo vendedor, sino que en sí, por esa cantidad de demanda requiere de que haya varios vendedores y por eso, y además de estos vendedores son competidores perfectos. Luego vemos el oligopolio, ¿no es cierto? Dice, aquí dice que los costos producen un nivel más alto de producción en relación con la demanda. Entonces aquí vemos, ¿no? Estamos viendo acá al lado, ¿no es cierto? También los gráficos, ¿no es cierto? Del costo de producción y del costo marginal.
¿Qué más nos dice? Ya. También con relación, dice, se produce un nivel más alto de producción con relación a la demanda, ¿no? Entonces, esta es nuestra demanda, ¿no es cierto? Dice, la coexistencia de numerosos competidores perfectos resulta imposible y surgirá un oligopolio. Cuando los costos caen con rapidez y en facilidad, como es el caso del monopolio en sí. Bueno, aquí sobre todo en la parte del oligopolio, nos dicen que los costos, que este tipo de costos producen un nivel sobre todo más alto de producción en relación con la demanda, ¿no? Sobre todo con la demanda total. ¿Y qué más nos dice? Que los costos producen un nivel más alto de producción en relación a la demanda total de la industria. La existencia de numerosos competidores resulta imposible. Ya, claro, en este tipo, sobre todo de estructura de mercado, no pueden haber muchos competidores, sobre todo debido a la estructura que tienen de costos, ¿no? Y debido a eso, lo que se puede ver es que debido a esta estructura de costos, producen sobre todo o tienen una mayor producción con relación a la demanda. Luego vemos el monopolio natural. Entonces, con relación a esto, dice que los costos caen con rapidez y en forma indefinida. Por eso incluso aquí vemos, ¿no es cierto? Aquí vemos que tenemos en el oligopolio todavía conservan sobre todo sus curvas, ¿no es cierto? De crecientes y ascendentes tanto del costo marginal como del costo de producción, mientras que vemos que en el monopolio, en cambio, los de una manera, sobre todo indefinida, sus curvas son casi iguales a las de la demanda, me refiero con pendiente negativa. ¿Qué más nos dicen? Como en el monopolio natural, una empresa se puede ampliar para monopolizar la industria, ¿no? Entonces aquí, de alguna manera, esta empresa, ¿no es cierto? Ya se ha formado como un monopolio natural debido sobre todo a que en esta estructura de empresa se puede ver que los costos caen con una rapidez ¿cómo les explico? O sea, caen con una rapidez que hace que de alguna manera se genere, ¿no es cierto?, este tipo de negocios, ¿no es cierto?, este tipo de estructuras de mercado, ¿no? Que esto, es decir, le permiten, sobre todo, ampliar su dominio, ¿no es cierto?, y tener una hegemonía en algún tipo de industria. Aquí en este gráfico, sobre todo, lo que está mostrando es cómo la competencia industrial se va desde los costos, ¿no? Entonces, dice que se muestra el estimado del punto del costo promedio a largo plazo comienza a volverse hacia arriba como una parte de la producción de la industria. Aquí en la columna 1, en esta columna de aquí tenemos sobre todo cuál es la producción de la industria, cuál es la producción, perdón, de la industria necesaria para que una sola empresa explore las economías de escala. ¿Qué son estas economías de escala? Les recuerdo, ¿no es cierto? Es cuando, sobre todo, para una industria, ¿no es cierto?, se alimenta por las producciones de varias empresas, ¿no es cierto?, que estas, entre todas, crean un solo producto. Bueno, pero aquí dice que de alguna manera se muestra el punto en el que la curva de costo promedio a largo plazo comienza a volverse hacia arriba, ¿no? Entonces aquí vemos que en la cerveza, sobre todo, son en estos puntos, ¿no es cierto? En estos puntos de la participación de la producción donde, sobre todo, la curva del costo promedio a largo plazo comienza a volver. Y aquí en la columna 2, sobre todo, tenemos la participación del mercado de las primeras 3 empresas. Entonces, vamos a ver sobre todo qué pasa con las razones de las economías de las operaciones a gran escala. Entonces, en el caso de
empresa. Sobre todo dice que hay la necesidad de crear una imagen de marca nacional, de coordinar la inversión, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Dice publicidad y diferenciación de la imagen, necesidad de centralizar el personal de ingeniería en diseño. Bueno, aquí cada uno de estas industrias se va viendo sobre todo cada una de estas razones para la economía de escala, ¿no? En el caso de las, ¿no es cierto? En el caso de las botellas de vidrio, lo que se puede ver sobre todo es una necesidad eh, de ingeniería y de diseño. En el momento, necesidad de repartir el riesgo y aumentar el capital. En el caso de los refrigeradores, requerimientos de comercialización y magnitud de las corridas de producción, ¿no? Cada una de estas, sobre todo, son razones para tener, sobre todo, una escala mayor de producción y de operación, ¿no? Entonces, eso, bueno, vamos. Una vez que hemos visto más que todo de todos estos elementos que hemos visto del estado, ¿no es cierto? Hemos tratado de profundizar cómo estas relaciones, sobre todo monopólicas, oligopólicas. Y ahora vamos a ver cuál es el comportamiento monopólico. Pero más allá de todo eso, les quería contar que casi en nuestro país se puede ver sobre todo que dentro de los grandes grupos económicos, ¿no es cierto?, que tiene el país, se dan este tipo de relaciones, ¿no?, sobre todo monopólicas y oligopólicas. Bueno, ¿cuál es el comportamiento monopólico? Entonces, ¿por qué dije eso antes de entrar a este punto? Es para podernos, ¿no es cierto?, situar también en las empresas, en la industria nacional y comparaciones, ¿no? Para ver si estos son necesariamente los comportamientos que determinan el tipo de estructuras de mercado. Entonces dice que el comportamiento monopólico, ¿cierto? El comportamiento, el análisis de comportamiento de la competencia imperfecta, el estudio de la forma más extrema del monopolio. Entonces dice que es necesario un concepto nuevo. El ingreso marginal que resultará tener importantes aplicaciones para otras estructuras de mercado. La principal conclusión será que las prácticas monopólicas conducen elevados poco eficientes y a baja producción y por tanto limitan el bienestar del. Entonces aquí vemos ya como una conclusión, ¿no es cierto?, sobre las prácticas monopólicas. Nos dice que conducen a precios elevados, poco eficientes y a baja producción y por tanto limitan el bienestar, ¿no es cierto?, del consumidor. Entonces este comportamiento monopólico pues ocasiona sobre todo este tipo de limitación del consumidor. Bueno, ahora vamos a mirar por qué es importante, ¿no es cierto?, esto que vamos a mirar sobre todo temas como el ingreso marginal, los costos marginales, y vamos a ver por qué esto es tan importante dentro de estos, ¿cómo se diría?, estructuras, ¿no es cierto?, de mercado. Monopólicas. Dice, suponga usted que tiene el monopolio de un nuevo tipo de juego de computador llamado Monopoly, ¿no? Entonces, imaginémonos que bueno, usted domina este tipo de juego de computador. Dice, si usted desea maximizar sus utilidades, ¿qué precio debe cobrar y cuál debe ser su nivel de producción? Dice, para responder a estas preguntas es necesario un nuevo concepto. Entonces aquí, este nuevo concepto es el ingreso marginal. Entonces dice, a partir de la curva de demanda de la empresa, se conoce la relación entre el precio y la cantidad. Entonces el ingreso marginal no es otra relación entre el precio y la cantidad vendida. Dice, ambos se muestran, ya vamos a ver, ¿no es cierto?, un gráfico. Aquí tenemos ingreso total y marginal. Entonces aquí tenemos la cantidad, ¿no es cierto?, y el precio. Esto sobre todo tiene que ver, bueno, con este ejemplo que estamos viendo aquí. Con relación a este ejemplo, bueno, decimos que cómo de alguna manera podemos ver esta relación entre el ingreso marginal, perdón, la curva de sobre todo, entre el precio y la cantidad vendida, ¿no? Entonces aquí
veíamos en la tabla la cantidad vendida y el precio, ¿no? Entonces yo para encontrar el ingreso total, por ejemplo, el ingreso total es igual al precio por la cantidad y bueno, y aquí de alguna el ingreso total lo podemos ir calculando. ¿Qué más vemos en esta parte? Bueno, dice, a continuación se calculará el ingreso total a cada nivel de ventas multiplicando el precio por la cantidad. Entonces aquí vemos la columna 3, ¿no? Estábamos viendo, ¿no es cierto? Aquí tenemos el precio y la cantidad. Entonces al multiplicar 0 por 200 de 0, 1 por 180 es 180, 2 por 160 es igual a 320 y así, ¿no? Voy todo mi columna 3. Ok. En este ejemplo de una línea recta, de una curva lineal de la demanda, los ingresos totales en un principio se elevan con la producción, puesto que la reducción del precio de P necesaria para vender la producción adicional es moderada en el rango clásico, perdón, en el rango elástico superior de la curva de demanda. Pero al llegar al punto medio de la curva de demanda lineal, entonces dice que el ingreso total llega a su máximo. Entonces aquí vamos a ver, mira, esto se da cuando me dice que la cantidad es igual a 5. Entonces vamos al cuadro nuevamente y vamos a ver sobre todo en esta parte, ¿no es cierto? A 5. Entonces tenemos que el precio es 100, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos que mi precio por la cantidad me da mi ingreso total, que aquí vemos sobre todo cómo va creciendo, ¿no es cierto? El ingreso hasta cierto punto, ¿no es cierto? Hasta cuando produzco la cantidad de 5 unidades, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo aumento una cantidad adicional? Entonces aquí vemos qué pasa, ¿no es cierto?, con el tema del precio que se reduce. Y por otro lado, también esta reducción del precio me trae una reducción de mi ingreso total. Me dice, al aumentar, ¿no es cierto?, la cantidad, más allá de este punto, que se lleva a la empresa a la región de la demanda inelástica. Para la demanda inelástica, la reducción del precio aumenta las ventas menos que proporcionalmente, por lo que los ingresos totales se reducen, ¿no? Entonces aquí es, en otras palabras, ¿qué es lo que, sobre todo, qué es lo que sucede? Que esta empresa lo lleva a este punto de la demanda inelástica, ¿no es cierto? Que es de esta parte de aquí, ¿no? Entonces estamos aquí. Entonces, justo cuando se produce 5, ¿no es cierto? Tenemos, ¿cómo se llama? Tenemos que nuestro ingreso total es igual a 500. Pero cuando produzco 6 unidades, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa en este fenómeno? Lo que podemos ver es que al producir una unidad adicional hace que mis precios se reduzcan, ¿no es cierto? Por tanto, vemos que también, ¿no es cierto?, mi ingreso total se ha disminuido, ¿no? Entonces aquí esta reducción de mi ingreso total, lo que me lleva a determinar, ¿no es cierto?, que ya existe, ¿no es cierto?, aquí sobre todo, se da una forma de demanda inelástica. Dice, para la demanda inelástica, la reducción del precio aumenta las ventas menos que proporcionalmente, por lo que los ingresos totales se reducen, ¿no? Entonces, seguimos solo para analizar esta parte. Dice que ¿no es cierto?, el precio de las ventas, perdón, al reducir el precio de las ventas, ¿no es cierto? Aquí estamos en el punto 6. Al reducir el precio de las ventas, esto hace que el ingreso total aumente, es decir, aumenta, como dice, pero menos que proporcionalmente a por tanto, los ingresos se reducen, ¿no? Entonces sí aumenta, pero aumenta menos proporcionalmente, ¿no es cierto?, que el anterior ingreso, cuando una cantidad de 5 unidades, entonces, como crece menos que proporcionalmente, entonces esto significa que los ingresos se reducen.
¿Ya? Hay que ir sobre todo en esta línea porque ya van a ver, ¿no es cierto?, a dónde vamos a llegar. Vamos a llegar sobre todo al cálculo, a los cálculos de los cuadros. Dice, se muestra que el ingreso total tiene una forma de domo elevándose de cero a un precio muy alto, a un máximo de $500 y luego cayendo a cero a medida que el precio se... Entonces, ¿a qué se refiere que ese gráfico sobre todo tiene una forma de un domo, ¿no? Entonces, aquí vemos el gráfico del ingreso total. Entonces, vemos que empieza en cero, ¿no es cierto? Cuando llega al precio máximo, perdón, cuando llega sobre todo al ingreso máximo, que es 500, ¿no es cierto? La curva llega a su máximo, ¿no es cierto? Y luego empieza a decrecer. Eso es lo que pasa con estos datos, ¿no es cierto? Total, que es decir, que primero empieza desde cero, ¿no es cierto? Aumenta hasta su máximo ingreso, que es 500. ¿Cuándo su máximo ingreso es 500? Cuando vende la cantidad de 5 unidades a un precio de 100, a un precio de $100, entonces aquí obtiene su mayor ingreso. Más, me dice el gráfico, bueno, dice, ¿cómo encontraría el precio maximiza, en el que se maximiza el ingreso? Entonces vamos a ver sobre todo qué cuando el ingreso total, aquí vemos, ¿no es cierto?, se maximiza. Entonces aquí dice que en esta tabla el ingreso se maximiza cuando tengo una cantidad de 5 unidades y mi precio es igual a $100. Dice, en este punto, la elasticidad de demanda es exactamente igual a 1. Entonces aquí, en este punto, ¿no es cierto? Aquí dice que mi elasticidad es igual a 1, ¿no? Mi elasticidad de la demanda. ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto?, es el punto donde se observa que de alguna manera se maximizan los ingresos. ¿Qué quiere decir que se maximizan los ingresos? Es decir, como pueden ver aquí, este es el punto donde tengo mis ingresos más altos, ¿no? Por eso se maximizan mis ingresos. ¿Qué más me dice con relación a esto? Eh, dice de ahí que P e IP al dividir, ¿no es cierto?, por el ingreso total entre C, de la misma manera en el que antes obtuvo el costo de producción, al dividir el costo total entre C, verifique que si la columna 3 se elaboró antes de la 2, pudiera columna 2. A ver, para la división. Me dice, ¿no? Entonces aquí, ¿a qué se refiere con este tema de la división? Sobre todo se refiere a, bueno, estamos en esta parte de aquí, sobre todo en la columna, perdón, aquí estamos en la columna, vamos a ver qué más me decía esto. Se elaboró antes que la 2. Columna 3, claro. Bueno, vamos a ver qué más nos dice con relación a este gráfico. Bueno, vamos a ver los ingresos marginales y el precio, ¿no? Entonces aquí, sobre todo vamos a ver cómo llego yo a encontrar esta columna 4 con relación a este ejemplo del ingreso total y marginal. Entonces aquí tenemos el ingreso total y cómo yo calculo mi ingreso marginal, ¿no? Restarle, ¿no es cierto? Mi valor, mi producción inicial menos mi producción final, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, aquí de mis ingresos totales, ¿no? Entonces es igual al final menos inicial, me dice que es igual a 180 menos 0, es igual a 180, ¿no? Entonces aquí si yo quiero ver cuál es mi ingreso marginal, ¿no es cierto? Entre 1 y 2, es decir, entre 1 y 2, entonces yo aquí hago lo mismo, ¿no? 320, que es mi final, menos mi inicial, 180, esto me va a dar igual a 140, ¿no? Lo mismo veo de 2 a 3, ¿no es cierto? Veo que es 320 y 420, entonces aquí es 420 menos 300 igual a 100, ¿ok? Y así voy a hacer operaciones para calcular el ingreso marginal hasta que voy llegando a un punto, ¿no? Entonces aquí yo les quiero preguntar a ustedes en el punto del 5 al 6, ¿cuál sería el valor de mi ingreso marginal? Que es esta rayita que tengo aquí al lado. Aquí cualquier compañero que quiera comentarme, ¿no? Estamos haciendo
cálculo del ingreso marginal. Y bueno, aquí en el texto nos han dejado un espacio libre, sobre todo para poder ejercitarlo nosotros. Entonces, vemos, ¿no es cierto? No sé si alguien quiere calcular. ¿Alguien me quiere? Aquí lo que estoy viendo, voy de pronto a borrarle para que no se mezcle con todo lo que está rayado, ¿no? Entonces vamos a esta parte de aquí, ¿ok? Entonces la idea, sobre todo que se tiene es, ¿cierto? ¿Cuál es mi ingreso marginal? ¿No es cierto? ¿Cuál es mi ingreso marginal? Sobre todo, ¿no es cierto? Cuando yo aumento la cantidad de 5 a 6. De 5 productos a 6 productos. Entonces aquí tengo, ¿no es cierto? Mi ingreso inicial y mi ingreso, perdón, y mi ingreso total final. Lo que estaba diciendo, ¿no es cierto? Es que mi ingreso marginal es igual a mi ingreso total final menos mi ingreso total inicial. Entonces, en este ingreso marginal, ¿no es cierto? Del 5 al 6, 5 productos a 6 productos, ¿a cuánto sería igual? No sé si me escucharon la pregunta. No, profe. Sí, Sí, estamos en esta parte de la materia, sobre todo tratando de entender cómo se calcula este marginal, ¿no? Estábamos viendo eh, en esta parte de la materia, ¿no es cierto? ¿Cómo yo puedo calcular mi ingreso marginal? ¿Por qué yo estoy haciendo estos cálculos? Sobre todo para demostrar, ¿no es cierto?, hasta qué punto, por ejemplo, cómo yo puedo graficar mi ingreso total y cómo en la gráfica de alguna manera ¿cómo se diría? Me muestra cuál es se maximiza mi producción. Entonces, cuando yo empiezo a calcular mi ingreso marginal, lo que yo estoy calculando, sobre todo, o trato de demostrar, es justamente donde yo empiezo a reducir, ¿cómo se diría? Mis ingresos, ¿no? Cuando, por ejemplo, mi ingreso marginal se hace negativo. Porque de acuerdo a eso, yo voy a ver si mi producto, ¿no es cierto? Si mi demanda es elástica, es igual a 1 o es inelástica, ¿no? ¿Qué quiere decir que mi demanda, sobre todo, qué pasa con el tema de la demanda? Si mi demanda puede variar, ¿no es cierto? Si es elástica, significa que cambia de opinión si es que se cambia el precio, ¿no? del producto. Es decir, deja de consumir o miro algo alternativo. O ¿qué pasa con mi demanda? Si es que es inelástica, entonces ante una variación del precio no cambia, ¿no es cierto? Las personas sobre todo no pueden dejar de consumir o mirar productos alternativos. Entonces yo lo que estoy tratando de mostrar con estos resultados y con estos cálculos es cómo yo puedo ir leyendo sobre todo eh, eh, esta parte de cuando un competidor monopolista o un monopolio puede tomar decisiones, ¿no es cierto?, en el mercado. Y aquí estamos viendo en primer lugar los gráficos, ¿no? Primero de esta forma de competencia perfecta, ¿no? Entonces aquí vemos que en la competencia perfecta, hasta cierto punto, sobre todo, se puede obtener o se puede maximizar mis utilidades, ¿no? Entonces aquí vemos cuando yo puedo maximizar, por ejemplo, mi ingreso, es justamente aquí, ¿no? Cuando yo produzco una cantidad de 5 unidades a un precio
entonces yo obtengo mi máxima utilidad, porque si yo aumento un adicional más que, entonces vemos que primero se me reduce el precio, ¿no es cierto? $80 y por tanto mi ingreso total también se reduce. Entonces yo aquí quiero calcular cuál es mi ingreso marginal. Entonces yo digo la ecuación de mi ingreso total final menos mi ingreso total inicial y me da un resultado. Y mi pregunta que les hacía a ustedes era, ¿cuál es el resultado de este ingreso marginal de la columna 4? A ver, les voy a ayudar yo. Parece que... Entonces aquí lo único que hago es ubico los datos, ¿no es cierto? 480 menos 500, que estoy tomando, ¿no es cierto? Estos 480 menos 500, ¿a cuánto me da igual? Bueno, al restar 480 menos 500 es igual a menos 20. Entonces aquí pongo menos 20. ¿Qué significa este menos 20? Entonces aquí vemos que cuando yo produzco 5, ¿no es cierto? Mi ingreso marginal es de más 20, ¿no? Pero cuando produzco uno adicional, ¿no es cierto? Que sería llegar a 6, entonces ya produzco menos, ¿cómo se llama? Me sale un ingreso marginal negativo, ¿no? Entonces eso es negativo, tiene un significado sobre todo en la elasticidad de la demanda. Entonces, está cierto que cuando hablamos de ingresos marginales, dice que el ingreso es la modificación en los ingresos que se generan por una unidad de ventas. El ingreso marginal puede ser positivo o negativo. Entonces, ya habíamos visto los ingresos marginales, un poco en la columna 4, dice el ingreso marginal se calcula restando de los ingresos totales de las producciones adyacentes. Cuando se resta el ingreso total que se obtiene el número de C unidades, entonces dice del ingreso total se obtiene que cuando la cantidad es igual a, ¿no? Dice que la diferencia en el ingreso adicional o ingreso marginal igual a 0, a C igual a 1, se obtiene que es igual, ¿no es cierto?, a 180 menos, tenemos que el ingreso marginal es igual de 1 a 2, ¿no es cierto? Vemos que es igual a 320 menos 180, es igual a 140. Entonces, de esa manera, como también les comenté en el gráfico, es como se calcula el ingreso marginal. Entonces, ¿qué pasa cuando el ingreso marginal es positivo? Entonces me dice que es positivo, ¿no es cierto? Hasta que llega con una cantidad igual a 5, desde aquí en adelante. ¿Qué significa esto? ¿No es cierto? Que hasta aquí, hasta este punto, voy a ir borrando esto eh, para para poder ir explicando esta parte. Y aquí sobre todo se necesita, eh, ya vimos cómo se calcula el costo marginal. Ahora vamos a mirar, ¿no es cierto? Perdón, ya vimos cómo se calcula el ingreso marginal. Listo. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver qué pasa con los signos. Aquí me dice que cuando llega hasta 5, ¿no es cierto? Cuando el ingreso llega hasta este nivel, ¿no es cierto?, de 5, vemos que tiene signo positivo, ¿no es cierto? Pero cuando llega a 6, ¿no es cierto?, vemos que ya el ingreso marginal empieza a tener signo negativo. Entonces, eso me dice un poco
hasta una cantidad de 5, el signo de producción es positivo. ¿Qué más me dice con relación a esto? ¿Qué significa el extraño concepto de ingreso marginal negativo? Dice que la empresa está pagándole a la gente para que tome sus bienes en lo absoluto, dice. El ingreso marginal negativo significa que para poder vender unidades adicionales, la empresa debe reducir su precio con respecto a las primeras unidades hasta un punto tal que se reduzca sus ingresos totales, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no? En el gráfico, entonces aquí dice que para poder vender, ¿no es cierto?, una unidad adicional, la empresa dice que tiene que bajar sus precios y esto significa que también va a tener que reducir sus ingresos, ¿no? Por eso es este signo negativo. Entonces, no significa que la empresa, cuando tiene este signo negativo en el ingreso marginal, que la empresa les paga, ¿no es cierto?, a los consumidores para que compren sus productos, sino que lo que pasa es que tiene que reducir sus precios, ¿no es cierto?, para poder venderlos en el mercado. Seguimos con la reflexión. Para poder vender sobre todo una unidad adicional. Entonces, la empresa debe reducir su precio con respecto a las primeras unidades hasta un punto tal que se reduzca sus ingresos. Entonces, aquí tenemos, dice que la empresa desea vender una unidad adicional. Entonces, vemos aquí cuando está en 5, ¿no es cierto?, una cantidad de 5 unidades de producción. Ahora vemos qué pasa cuando quiere vender una. Entonces aquí vemos que hace esta operación, ¿no? Entonces dice que el ingreso total de 6 unidades, entonces tenemos que es igual a 5 por 80 por 80, esto me va a dar igual, ¿no es cierto?, a 400 más 80 y esto me va a dar igual a 480, ¿no? Entonces esto está aquí en el gráfico. Lo que hace, ¿no es cierto?, es para subir de 5 a 6, ¿no es cierto?, lo que dice es, ¿no es cierto?, 5 por 80 más 1 por 80, y esto me va a dar igual a 480, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo? De alguna manera es redujo sus precios. El punto 5 ya no lo vendió a 100, sino 80, para vender una adicional a 80, ¿no? Entonces, de esa manera es como se obtuvo este cálculo. Entonces, me dice que el ingreso marginal entre 5 y 6 unidades es igual de 480 menos 500, y esto me va a dar igual a menos 20, ¿no? Que es el cálculo que hicimos hace un rato para calcular sobre todo el ingreso marginal. Entonces me dice que la necesaria reducción del precio en las primeras 5 unidades fue tan grande que incluso a la venta de la sexta unidad los ingresos totales se redujeron, ¿no? Entonces aquí se reducen los ingresos totales. Esto es lo que sucede cuando el ingreso marginal es negativo. Entonces cuando es negativo el ingreso marginal, lo que sucede es que quiere decir que se van a reducir los ingresos totales, pero esto tiene una lógica. Se reducen los ingresos totales porque he reducido el precio del producto. Bueno, vemos aquí sobre todo las curvas graficadas de esta tabla, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos que en el gráfico, tenemos que en mi primer gráfico, ¿no es cierto?, tenemos la cantidad, y aquí tenemos en las X y en las Y tenemos nuestro ingreso marginal. Entonces vemos que cuando graficamos el ingreso marginal, pues tenemos una pendiente negativa, ¿no es cierto? Aquí en este punto es cuando mi ingreso marginal, sobre todo cuando esté en 5, ¿no es cierto?, es positivo, y cuando, ¿cómo se llama?, esté en 6, ¿no es cierto?, perdón, cuando esté en 6 ya se hace negativo, ¿no? Por eso tenemos el gráfico de esta forma. Entonces me dice que en el gráfico A los escalones muestran los incrementos del ingreso total que da lugar cada unidad adicional de producción. Entonces, significa el incremento del ingreso, ¿no? Del ingreso total. Aparece la curva lisa, dice delgada, de color D y M, que cuando la demanda es una línea recta, siempre que es el doble de inclinada que la demanda. Bueno, aquí tenemos, ¿no es cierto? Esta es la curva de la demanda, que tenemos una línea inclinada y vemos sobre todo que está más arriba del ingreso marginal. Bueno, y aquí tenemos la curva del ingreso total, ¿no es cierto?, que nos da una curva de esta manera, ¿no es cierto?, en forma de domo,
que llega hasta su punto máximo, ¿no es cierto? Aquí es donde se maximiza mis ingresos cuando yo tengo sobre todo una cantidad de producción de 5 unidades, ¿no? Entonces, ahí es donde yo puedo analizar, ¿no es cierto? Con esta información, yo puedo analizar sobre todo para qué me sirve a mí tener todos estos cálculos de ingresos, de precios, de ventas, porque yo a través de estos cálculos yo puedo calcular sobre todo hasta cuándo yo puedo maximizar mis ingresos, ¿no es cierto? Y puedo obtener sobre todo mi utilidad marginal. ¿Y para qué hago esto? Obviamente, ¿no es cierto? Para saber hasta cuándo yo puedo reducir mis precios, ¿no es cierto? Perder en el mercado. Y cada vez nos vamos acercando, ¿no es cierto? Vamos a relacionar ahora esto con el monopolio y lo que estamos viendo de la competencia imperfecta. Dice, ¿cuál es la relación entre la elasticidad del precio de la demanda y el ingreso marginal? Entonces dice, el ingreso marginal es positivo cuando la demanda es elástica, ¿no? Entonces aquí vemos, ¿no? Que lo que les estaba comentando es positivo el ingreso marginal cuando la demanda es elástica, es cero, ¿no es cierto? Cuando la demanda es elástica respecto a la unidad, y es negativo cuando la demanda es inelástica, ¿no? Entonces, de alguna manera también esta información que obtengo de las tablas de mis costos totales perdón, de mis ingresos totales e ingresos marginales, me va dando sobre todo cuál es la elasticidad, ¿no es cierto?, de la demanda que yo obtengo en cada punto del gráfico. Entonces, ¿qué más me dice? Que este resultado es una implicación importante de la definición de la elasticidad. ¿Qué más podemos mirar aquí? Entonces, ¿qué sucede cuando la elasticidad de la demanda es igual a 1? Me dice. Entonces, ¿qué pasa cuando la elasticidad de la demanda es igual a 1? Dice, una reducción porcentual en el precio podrá entonces igualar el incremento porcentual de la producción y, por tanto, el ingreso marginal es igual a 0. Puede advertir que, porque el ingreso marginal siempre es negativo en el rango, porque el ingreso marginal para la curva de la demanda infinitamente elástica del perfecto siempre es positivo. Entonces aquí vemos, ¿no es cierto?, que siempre el ingreso marginal para la curva de la demanda del competidor perfecto siempre va a ser positivo. Vamos a ver si aquí esto está en la tabla 4. No. Bueno, dice en la tabla 4 muestran las importantes relaciones de la elasticidad. Asegúrese de que las entiende. Ya, perdón. Bueno, aquí en esta parte sobre que ustedes puedan de alguna manera llenar, ¿no es cierto?, estos espacios que quedaban en blanco en la tabla 4, que ya lo intenté hacer, pero no sé, no se pudo calcular. Bueno, no sé si esa parte no se pudo calcular porque no se comprende o es porque de pronto no se pudo hacer el ejercicio, pero bueno, aquí en esta parte la idea era que se vaya llenando sobre todo esta tabla. Y bueno, y aquí de alguna manera ya en esta parte sobre todo me dice con relación a estas relaciones de la elasticidad recordar algunos puntos, ¿no? Entonces aquí me dice el primer punto que el ingreso marginal es el cambio de ingresos que se genera por una unidad adicional de ventas. Bueno, es el cambio de ingresos, ¿no es cierto? Cuando sobre todo quiere vender un poco más, quiere vender una unidad adicional para obtener sobre todo una utilidad marginal. Entonces, ¿qué más tenemos? Que el precio-ingreso promedio es igual al precio. Con la demanda de la pendiente negativa, me dice que el precio es mayor al ingreso marginal y este es el precio menos el ingreso reducido en todas las unidades anteriores. El ingreso marginal es positivo cuando la demanda es elástica, 0 cuando es elástica con relación a la unidad y negativa cuando la demanda es inelástica. Y bueno, y para los competidores perfectos, ¿no es cierto? El precio es igual al ingreso marginal, es igual a entonces aquí tenemos de alguna manera, bueno, estos puntos sobre todo que debemos recordar para mirar, bueno, esta relación que tiene sobre todo el ingreso marginal. Bueno, sobre todo, ¿cuáles son las condiciones para la maximización de las utilidades
para un monopolista. Dice que ahora se reconsidere, ¿no es cierto?, la pregunta de cómo es que un monopolista fijaría su cantidad y su precio si desea maximizar sus utilidades. Entonces, ¿para qué vimos todo esto anteriormente? Era justamente para llegar al punto, ¿no es cierto?, de cómo un monopolista, ¿no es cierto?, que además tiene dominio en el mercado, puede llegar a maximizar sus utilidades. ¿Y para qué hago este ejercicio teórico, ¿no es cierto?, de reflexión? Porque en algún punto, ¿no es cierto?, ya mismo vamos a llegar sobre todo a determinar si esto de alguna manera le trae ¿cómo se diría?, alguna utilidad al monopolista, ¿no? Esto de maximizar sus utilidades, sobre todo cuando tiene dominio en el mercado. Entonces dice que por definición la utilidad total es los ingresos totales menos los costos totales. Entonces aquí tenemos que la utilidad total, ¿no es cierto?, es igual a los ingresos totales menos los costos totales. Dice, ahora se demostrará que la utilidad máxima se presentará cuando la producción se encuentre en el nivel en el que el ingreso marginal de la empresa es igual a su costo marginal. Entonces, aquí nos vamos a ir sobre todo a esta tabla, ¿no es cierto?, que tenemos aquí, que me dice, bueno, aquí tenemos un resumen de la utilidad máxima de una empresa. Entonces, aquí tenemos una empresa, ¿no es cierto? Aquí tenemos, ¿cómo se diría? Su tabla de producción, ¿no? Aquí tenemos las distintas cantidades de producción, ¿no es cierto? Tenemos los precios, ¿no es cierto?, que se obtienen a las distintas cantidades de producción. Y bueno, aquí tenemos el ingreso total. Sabíamos que el ingreso total no es el precio por la cantidad, entonces aquí se va calculando el ingreso total. Luego tenemos el costo total, ¿no es cierto?, que es igual, que de alguna manera es estimado, ¿no es cierto?, de acuerdo a los precios. Y aquí tenemos la utilidad total, ¿no es cierto?, que la utilidad total es igual al ingreso total menos el costo total, me da igual a la utilidad total. Y yo aquí, de esta utilidad total, yo puedo calcular mi ingreso, perdón, puedo calcular a partir de estos datos de la columna, perdón, del costo del ingreso total, puedo calcular ingreso marginal, que no es otra cosa que la resta, ¿no es cierto?, del ingreso total cuando produzco, ¿no es cierto?, una cantidad de 1 y menos mi ingreso total cuando produzco 0, ¿no? Estos dos, desde de 180 menos 0, me da igual a 180, me da ingreso marginal, y así sucesivamente. Con mi columna, ¿no es cierto?, del costo total, calculo mi costo marginal, ¿no es cierto?, lo mismo, ¿no es cierto?, que es la resta, por ejemplo, de 175 menos 145 me va a dar igual a 30, y así sucesivamente voy calculando, ¿no es cierto?, este costo marginal con estos datos. Y luego, de alguna manera, ¿no es cierto?, aquí pongo, ¿no es cierto?, ¿qué pasa? Marginal es mayor a mi costo marginal cuando mi ingreso marginal es igual a mi costo marginal y cuando mi ingreso marginal es menor a mi costo marginal, ¿no? Entonces aquí tengo estos 4 momentos. Dice, una manera de determinar esta condición de máxima utilidad es mediante el uso de una estos ingresos. Dice, para encontrar la cantidad del precio que maximizan las utilidades, calcule la utilidad total de la columna. Entonces aquí vemos cuál es el precio, ¿no es cierto?, y la cantidad que maximiza sobre todo mis utilidades. Aquí vemos, ¿no es cierto?, 50 es el mayor número que tengo positivo de utilidad, ¿no es cierto?, donde en este nivel yo maximizo utilidades, ¿no? ¿Qué pasa en este punto? Cuando yo maximizo mis utilidades, cuando mi ingreso marginal es igual a mi costo marginal, ¿no? Porque aquí vemos, ¿no es cierto?, en este punto que maximizo mis utilidades, veo que mi ingreso marginal es igual a 40, marginal es igual a 40, entonces es en este punto el indicado donde maximizo mis utilidades. Entonces, ¿qué más me dice? Claro, dice, esta columna, ¿no es cierto?, indica la mejor cantidad para
¿no es cierto?, que la mejor cantidad de producción para el monopolista es 4 unidades, lo cual requiere de un precio de $120 por unidad. Esto produce un ingreso total de $480 y después de restar los costos totales tengo costos totales de $250 y se calcula que tengo una utilidad total de $230. Eso, ¿no? Entonces aquí vemos que este es el sobre todo donde yo primero tengo mi máxima utilidad. ¿Qué más tengo aquí? Bueno, tengo un costo total de $250 con relación al ingreso, ¿no es cierto? Veíamos, aquí podemos ver que aquí también tengo un ingreso bastante interesante, pero este sería como el punto donde un monopolista sobre todo puede maximizar sus utilidades, sobre todo cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Dice, en cambio, suponga que a un nivel dado de producción el ingreso marginal es menor que el costo marginal. Esto significa que al aumentar la producción se a nivel de utilidades, ¿no es cierto? Esto sobre todo dice que el ingreso marginal es menor que el costo marginal, ¿no? Entonces aquí vemos que sobre todo en este punto, ¿no? En este punto de aquí abajo. ¿Qué pasa, no es cierto? En este punto, lo que podemos ver es que en este punto me dice que al aumentar, ¿no es cierto?, la producción se tendría un menor nivel de utilidades, ¿no es cierto? ¿Por qué? Al aumentar la producción, aquí vamos al aumentar el número de unidades producidas, ¿no es cierto? Aquí vemos de alguna manera reduciéndose la utilidad, ¿no? Se va reduciendo a hacerse negativo. Entonces, dice reducir la producción. Resulta que es evidente el punto de mejores utilidades. El punto de mejores utilidades se va donde el ingreso marginal es exactamente igual al costo marginal. Es ¿no es cierto? Es aquí donde tenemos las mejores utilidades. ¿Y qué más nos dice? El precio P y la cantidad para una utilidad máxima del monopolista se dan cuando el ingreso marginal de la empresa es igual al costo marginal. Bueno, ya vimos por qué eso. Aquí vemos cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal para maximizar las utilidades, pero siempre es deseable comprender la intuición detrás de la regla. Dice, observe por tabla 9.5 y suponga que el monopolista está introduciendo una cantidad de 2 unidades. En este punto, su ingreso marginal para producir una unidad completa es de 100, ¿no es cierto? Es decir, en este punto está el monopolista, ¿no? Cuando es 2. Desea introducir 2 unidades. Entonces, aquí vemos primero que tenemos, ¿no es cierto?, que mi costo es de 200, mi ingreso 320, entonces tengo una utilidad de 120. ¿Qué más me puede dar? Así se produjera una unidad adicional, la empresa obtendría utilidades adicionales. Entonces, claro. Entonces aquí me dice si aquí, ¿no es cierto?, en este punto de 2 se produjera, ¿no es cierto?, una unidad adicional. Entonces aquí lo que podemos ver es que la empresa, ¿no es cierto?, tiene un gran margen de utilidad, ¿no es cierto? Es decir, se aumenta de 2 a 3, entonces tiene un gran margen de utilidad porque cuando está en 2, ¿no es cierto? Tiene una utilidad de 120, produce 3, una cantidad de 3 tiene una utilidad de 200, ¿no? Entonces, al restar, ¿no es cierto? 200 menos 120, esto me va a dar igual a 8. Esto me muestra que ha obtenido, ¿no es cierto?, una importante utilidad de 120 a 200. Una utilidad de 80, ¿no? Entonces dice, en realidad, la columna 5 muestra que la utilidad adicional que se obtiene al moverse de 2 a 3 es exactamente de $80. De esta manera, cuando el ingreso marginal es superior al costo marginal, utilidades adicionales sí se aumenta la producción, ¿no es cierto? Entonces aquí me dice que en este punto, ¿no es cierto?, que de alguna manera todavía se obtiene ganancias de 2 a 3, entonces aquí de alguna manera al aumentar la producción se va a obtener utilidades, ¿no? Utilidades marginales. Entonces dice solamente cuando, claro, o sea, aquí puede tener, puede seguir obteniendo, ¿no es cierto? Mientras va escalando puede seguir obteniendo utilidades. ¿Qué pasa si la empresa, ¿no es cierto?,
decide aumentar su producción de 3 a 4. Entonces aquí vemos, ¿no es cierto? 3, tenemos una utilidad de 200 y 4 tenemos de 200, ¿no es cierto? Y 4 tenemos una utilidad de 230. Entonces, al sacar la operación, ¿no es cierto? 230 menos 200, tengo una utilidad igual a 30, ¿no? Entonces aquí lo que vemos es que la utilidad marginal, o sea, sí ha tenido una importante utilidad marginal, pero ha decrecido en relación a la anterior. La anterior era de 80 y la siguiente viene a ser de 30, ¿no? Entonces aquí vemos qué pasa cuando se incrementa una unidad adicional, pero lo que me dice la teoría es que siempre va a llegar esto hasta un punto de maximización de las utilidades, que es donde obtiene la máxima utilidad, que es cuando llega hasta el punto 4, ¿no? Que es decir, que aquí, por ejemplo, tiene de 230, porque de ahí cuando la empresa, ¿no es cierto?, decide unidad adicional, es decir, llegar a 5, entonces de ahí ya empiezan a reducir su utilidad total, porque ahí ya su utilidad total ya viene a ser menos, su utilidad marginal viene a ser menos 30, ¿no? ¿Qué más me puede decir esto? Ya estamos como en la parte final. Aquí simplemente viene una representación gráfica, sobre todo del equilibrio del monopolio. Entonces aquí dice que vamos a ver en estos gráficos, ¿no es cierto? Aquí me muestra de alguna manera que en este punto es mi equilibrio del monopolio, ¿no es cierto? ¿Cuándo llego a mi equilibrio en el monopolio? Cuando mi ingreso marginal es igual a mi costo marginal, ¿no? Sobre todo cuando se las utilidades. Maximizan sus utilidades, donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. ¿Qué más me dice en esta parte? Entonces dice en esa parte es donde se cruza el equilibrio del monopolio, ¿no? O de máxima utilidad, es la producción de C igual a 4. Para encontrar el precio que maximiza las utilidades, se desplaza verticalmente hacia arriba de E hasta la curva G, ¿no? Entonces aquí me dice que para encontrar, ¿no es cierto?, el precio de máximo, entonces se desplaza sobre todo hacia arriba, ¿no es cierto?, hasta este punto de la demanda, ¿no? Entonces este es el precio que de alguna manera, sobre todo, para encontrar sobre todo el precio de máxima utilidad, ¿no es cierto? Realmente hacia arriba de E, la curva de demanda en G, donde el precio, ¿no es cierto?, es igual a 120. Entonces me dice que en este precio, ¿no es cierto?, cuando es igual a 120, estamos de aquí, ¿no es cierto?, aquí es igual a 120. Entonces aquí, de alguna manera, este precio se maximiza sobre todo la utilidad, ¿no? ¿Qué más me dice con relación a esta parte? Dice, el hecho de que los ingresos promedio en G se encuentren por encima del costo promedio en F garantiza una utilidad positiva. La cantidad real de la utilidad se indica en el área sombreada. Entonces aquí vemos cuál es el área sombreada del gráfico, es esta que se encuentra aquí, ¿no es cierto? Este es el punto sobre todo donde se maximizan las utilidades. ¿Qué más me dice el gráfico? Dice el hecho, bueno, aquí me dice, lo mismo se repite en la parte B con las curvas de los ingresos, los costos. El ingreso total tiene una forma de domo, el costo total se incrementa indefinidamente. Bueno, aquí vemos, ¿no es cierto?, que en el gráfico vemos que el costo total tiene todavía la forma de domo, ¿no es cierto?, hasta donde se maximizan, se minimizan los costos. Y aquí vemos que, en cambio, el costo total tiene una curva, sobre todo, infinita hacia arriba. ¿Qué más me dice? La diferencia de ambas es la utilidad total, la cual comienza en negativa y termina en negativa entre la utilidad total es positiva y alcanza su máximo de 230. C igual a 4, ¿no? Entonces aquí me dice que alcanza su máximo, ¿no es cierto?, hasta C igual a 4, ¿no? Es sobre todo de utilidad máxima que se encuentra aquí, ¿no? La pendiente es igual a 0 y horizontal
esta parte de aquí. Esta de acá dice que es el punto de la utilidad máxima, la pendiente, ¿no es cierto?, del costo total y el ingreso paralelas, ¿no? Entonces aquí, perdón, del costo total y ingreso total son paralelas. Sobre todo, este es del trazo, ¿no es cierto?, del monopolista. Entonces, por último, me dice que el monopolista maximizará sus utilidades, fija la producción en el nivel en que el costo marginal es igual al ingreso marginal. Como el monopolista tiene una curva, ¿no es cierto?, de demanda con pendiente negativa, esto significa que el precio es igual al ingreso marginal. Como el precio se encuentra por encima del marginal para un monopolista que maximiza utilidades, ¿no? Entonces aquí dice que el precio se encuentra por encima del costo marginal, sobre todo para un monopolista que maximiza utilidades. Este reduce la producción por debajo del nivel que se encontraría en una industria perfectamente competitiva, ¿no? Bueno, esta es la clase que tenía preparada, que les tenía preparada para hoy. Yo no sé si tienen, yo les comento, ¿no?, en la tarea que vamos a tener para la próxima clase, que es de esta última tarea, sobre todo vamos a trabajar en este mismo cuadro, pero aquí obviamente vamos, sobre todo, ¿qué vamos a calcular aquí? Vamos, en el cuadro, ¿no es cierto? La idea es calcular el costo, ¿cómo se llama? Los costos marginales del ingreso marginal y de alguna manera, ¿cierto? ¿Qué pasa sobre todo cuando se maximiza, cuál es el punto de maximización de las utilidades? No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, quiere decir algo, algo de la tarea, algo de las últimas clases. Caso contrario, pues, hasta este punto la clase de ahora. Me parece que ahora no hay preguntas. Entonces, muchas gracias a todas por su atención y paciencia, a pesar, no sé si, la verdad no sé qué pasó, si estuvo entendible o estuvo un poco complejo hacerlo o tratarle de llevar la explicación a una manera de poder, sobre todo, comprender que lo que estamos analizando, esto de tanto el tema de la producción y tanto el costo como el ingreso marginal, sobre todo en el marco, ¿no es cierto?, de una imperfecta, ¿no es cierto?, totalmente monopólica, oligopólica, que de alguna manera trata de controlar los precios, ¿no?, en el mercado y tener su hegemonía. Bueno, eso es todo. En tal caso, muchas gracias. Yo espero que hasta el día de mañana ya me aperturen el SGA para darles las calificaciones y que, bueno, y que todos sepamos más o menos cómo estamos para rendir ya la próxima semana los últimos exámenes y trabajos, ¿no? Muchas gracias, que tengan un excelente día martes. Hasta la próxima. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches.